clientes, amigos, comunidad de comercio exterior. Les agradecemos mucho su tiempo, su presencia y por supuesto el interés de estar aquí con nosotros. En nombre de los socios de la firma, les damos este agradecimiento, así como de mis colaboradores, para tocar esta charla interesante sobre pues, esta reforma de gran impacto, que va relacionada con los esquemas de certificación de empresas, y para platicarles sobre estos novedosos cambios y todo lo que va en torno a la implementación para su cumplimiento. Nos acompaña en esta ocasión el equipo de comercio exterior. Eh, Aquí está la licenciada Vanessa Vilchis. Eh, la licenciada tiene bastantes años de experiencia en la parte del sistema de control de inventarios y de la implementación de herramientas tecnológicas aplicadas a los temas de comercio exterior. Y por el otro lado también nos acompaña Juvencio Santamaría. Juvencio es abogado de profesión, y es especialista en temas aduaneros. Eh, una parte importante por la que también está aquí con nosotros es porque puede tener un tema de defensa legal, esta implementación que iremos analizando con cuidado a lo largo de esta charla. Les agradecería que eh, pongan especial atención en esta parte del anexo 24, que es la reforma importante y todos estos detalles que les vamos a compartir con base en lo que se ha estado viviendo en los últimos días sobre este tema, ya que, como saben, y les vamos a estar ahorita confirmando, traemos ahí un tema de vencimiento para que se lleve a cabo una primera presentación con la autoridad aduanera respecto de esta parte, ¿no? Eh, para dar inicio a nuestra charla, eh, les quiero compartir a manera de introducción. Vamos a tocar y a entender qué es lo que está sucediendo con todo este esquema, entender y lo que más nos gusta es hacerlo reflexionar y que se lleven a cabo la claridad del por qué están surgiendo estas disposiciones en este momento, ¿no? ¿Cuál es la razón? Y por supuesto el fondo de todo esto, y creo que ahí en esa parte se vale analizar un poco los antecedentes para que también entendamos el entorno de todo lo que viene relacionado con el esquema IMEX, con el esquema de certificación de empresas, ¿no? Entonces, preparamos este contenido. Aproximadamente el contenido está programado para darles a conocer estos cambios en alrededor de 50 minutos y queremos prevalecer ahí un espacio de, de preguntas y respuestas para ustedes porque estamos seguros que las van a tener y me parece que es una parte valiosa de esta charla con ustedes, ¿no? Entonces, primer punto, les voy a platicar rápidamente del entorno que nosotros observamos. Eh, el anexo 24, rubro C, no solamente fue la modificación, hay unas obligaciones de carácter administrativo que también son relevantes, que los vamos a compartir con ustedes. Posteriormente vamos a platicar ya en concreto sobre en qué consisten estos cambios en particular del anexo 24, cómo debemos de entenderlos. Eh, Vamos a tratar de ser muy claros en el entendimiento de la disposición y posteriormente un par de evaluaciones respecto de los medios de defensa que Juvencio nos va a compartir, medio para explorar un poquito cuál pudiera ser el escenario ante una eventualidad de que los plazos no nos alcanzaran a dar en la implementación de esto, ¿no? Entonces, como parte del entorno, a mí me gusta un poquito manejar los números y explicarles, yo veo varios temas. Hoy en día, el programa IMEX tenemos 18 años de operación, ¿no?
Tenemos una comunidad de empresas IMEX de 6,105 empresas actualmente. Si recuerdan, en el 2006, cuando inició el proceso de la IMEX, y posteriormente cuando surge la certificación en 2014, 2015, hubo una depuración del registro de de estas empresas IMEX, donde veníamos de números como 11,000, 11,500 registros de empresa IMEX, y hubo una depuración muy fuerte, donde al día de hoy, pues casi el 50% de las empresas perdieron su registro. En ese momento, si recordarán, las empresas y la autoridad, que por cierto, 18 años, estamos hablando que ya pasó el PAN, el PRI y Morena, ¿no? En la administración de esto, y seguimos constantemente en evolución, ¿no? Y cuando digo seguimos, me refiero principalmente a la autoridad. Sigue implementando, diría, mejoras que le permitan al final tener una administración más adecuada y validar que efectivamente los cumplimientos de las disposiciones conforme a sus parámetros, pues se cumplan, ¿no? Entonces, hoy en día prácticamente estamos al 50%, ¿no? O sea, tenemos 50% de empresas IMEX, pero si se dan cuenta de ese padrón de empresas IMEX, traemos prácticamente también alrededor del 48 o 50% de empresas que son certificadas. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque justamente la disposición va hacia allá, va específicamente hacia las empresas IMEX certificadas en IVA y EPS y en OEA. Y esto es una confirmación importante que deben de conocer, porque hemos recibido comentarios de parte de la comunidad de comercio exterior donde nos dicen: oye, yo soy IMEX, pero no soy certificada. ¿Me aplican las disposiciones? No, no te aplican las disposiciones. Esas disposiciones son específicamente para las IMEX con certificación IBEPS o certificación OEA, ¿no? ¿Qué otra cosa vale la pena resaltar? De este padrón de 3,335, si se dan cuenta, prácticamente 3,281 corresponden a empresas que traemos esquemas temporales bajo el programa IMEX, ¿no? Las otros 3 rubros son los RFs, que son solamente 34 en el país los que están operando. Y traigo esta colación porque el RFE tiene ciertas obligaciones relacionadas con el anexo 24, pero en una modalidad que se llama modalidad o rubro B, que es totalmente diferente a lo que hoy en día se está generando en esta disposición. ¿Sale? Otro dato es, solamente traemos 19 depósitos fiscales que también están certificados, y uno que corresponde a este esquema de elaboración, transformación en depósitos fiscales, ¿no? Ahora, del marco general de los sectores, el 80% de los sectores de las empresas certificadas hoy en día corresponden prácticamente a estos 7 sectores, que es el automotriz, metal mecánico, textil, plástico, electrónico, eléctrico y electrónico. Perdón, ahí sí está correcto, eléctrico y electrónico. Entonces, si se dan cuenta, empezamos a acotar un poquito cuál es el alcance para que veamos y entendamos un poco cuál es la visión de la autoridad respecto de qué es lo que pretende hacer, ¿no? Con todo este tipo de modificaciones. Y la otra es, pues, el tema de los sensibles, ¿no? Los temas de los sensibles, cada vez traemos más regulaciones de padrones, autorizaciones, plazos. O sea, ¿qué nos dice esto? A la autoridad le preocupa esta parte, ¿no? El tema de los sensibles es una de las modificaciones importantes donde me parece que aprietan un poquito las tuercas todavía en el control de las mercancías sensibles para las importaciones temporales, ¿no? Pero principalmente, pues lo que nos deja ver la autoridad es que quiere tener mayores control sobre ese tipo de mercancías. ¿Por qué? Pues que al final, si se dan cuenta, parte de los de todas estas acciones que la misma autoridad ha venido implementando,
tienen una razón de ser y la autoridad no es que se lo saque de la mano, ¿no? Sino que es claro que en sus procesos de revisión como órgano vigilador de todas las obligaciones que implica este tipo de esquemas de operación, pues la autoridad sigue identificando hallazgos importantes, ¿no? Entonces, el resultado de hoy en día de que se emitan estas regulaciones que aparentemente nos generan mayores cargas, mayor nivel de esfuerzo, no atienden a otra cosa más que a que la autoridad está identificando que sigue habiendo desviaciones e inconsistencias y no logramos estar a nivel empresa en un cumplimiento óptimo que permita justamente dar continuidad a estos procesos, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, primero rápidamente vamos a pasar a las modificaciones que se publicaron relacionadas con algunos temas de carácter eh, eh, obligatorio para las CIVEX, pero el anexo 24 lo vamos a dejar en la segunda fase. Ahorita le cedo la palabra a Juvencio, nos va a explicar estos temas de ahora cómo vamos a estar reportando, qué son los cambios que en materia de avisos, permisos, obligaciones que ya venían eh, aplicándose como causales de cancelación, causales de requerimiento de información, se modificaron. Entonces, sin más preámbulo, Juve. Sí, claro. Bueno, pues la modificación, pues como bien lo indicas, o sea, fue publicada el 14 de octubre en su edición vespertina y la cual entra en vigor al siguiente día. Que es evidentemente lo que nosotros de primera mano advertimos, las modificaciones al anexo 24, particularmente este nuevo rubro o modalidad de la denominada C. Hay modificaciones también en los que son cumplimientos de avisos, requerimientos de causal de suspensión. Y pues bueno, ¿esto qué va a implicar? Retos en el cumplimiento como tal de las obligaciones relativas al RECE, que es el Registro de Empresas Certificadas de Comercio Exterior. Entonces, con base en esto, nosotros hicimos un análisis que pues a continuación les empezamos a explicar. Pues bueno, ¿qué es lo que pasó en los requisitos para las empresas certificadas? Se adicionan ciertas obligaciones. Una, contar con personal productivo o que esté prestando el servicio. Y eso lo veíamos muy constante en los trámites de inicio o de obtención de dichos registros. Como que siempre la autoridad era tenía siempre dudas de que tuviéramos de inicio personal para operar como tal una empresa IMEX y por ende tener una certificación IVA-IEPS. Y cuando la teníamos o estaban registradas en el IMSS, también querían saber qué específicamente qué parte de ese personal realizaba las operaciones como tal objeto del programa IMEX, porque si bien es cierto, puede haber otro tipo de personal, lo cierto es que ellos querían saber qué número de personal está involucrado como tal en la prestación del servicio. Entonces, ya ahora se pone como parte del requisito el tener o el identificar del mundo de personal que tenemos, cuál es el que está involucrado directamente en la operación del programa IMEX y evidentemente de la que pueda estar generando estos saldos del IVA con base en la certificación, ¿no? Exhibir el pago de las cuotas sobre los patronales. Eso también era importante porque para la autoridad, porque nos pedían que el personal que tuviéramos dado de alta, bueno, que estuviera en nómina, también estuviera en el registro del Seguro Social. Sin embargo, había veces, digo, por dicho de la misma autoridad, de que se podía estar dando de alta y de baja al personal solo para cumplir a lo mejor inicialmente con los requisitos, sin tener ya la obligación de continuar con el pago de las cuotas sobre patronales. Entonces se cierra un poco esta parte al solicitar la exhibición como tal del pago de dichas cuotas, ¿no? Entonces, seguramente ya a la hora de la implementación,
pues estas cuotas o este pago de cuotas, seguramente se nos van a exigir la exhibición por lo menos de unos meses atrás a que nosotros estemos presentando el trámite del registro de empresas certificadas. Entonces, en ese punto también cierran la forma en que no todas las empresas, pero había algunas que podían hacer cumplir con los requisitos, solo dando de alta temporalmente a un personal para poder llegar a los requisitos que establecía el SAT a través de las reglas generales de comercio exterior. En subcontratación, deberán de cumplir con el artículo 27, fracción quinta, tercer párrafo de la ley ICR, que al final no deja de ser de que cierto personal que habla de funciones muy específicas que no están relacionadas con la actividad preponderante de la empresa, son las que pueden estar subcontratadas, ¿no? Y entonces para esos efectos se tiene que generar todo un defense file, ¿no? En el que se debe de acreditar correctamente qué personal sí puede estar subcontratado, que presta servicios dentro de la empresa, pero que no es el core business de la empresa, ¿no? Entonces, también tiene que estar debidamente acreditado y también es lo que vamos a ver cómo la autoridad, al momento de solicitar esta información, qué es lo que nos va a pedir, seguramente a lo mejor un análisis de cuánto personal está subcontratado y cuáles son las labores para por ahí descartar que no estén haciendo una subcontratación ilegal. Pues bueno, algo que ha estado muy alineado siempre es el tema del listado del artículo 69B. Evidentemente, que empresas que estén o que hayan sido listadas en ese rubro, pues bueno, no van a poder obtener lo que es la certificación de IVA-IEPS. El control de inventarios en términos del anexo 24, apartado C, pues ese es un punto que más adelante vamos a ahondar, que es realmente lo que está generando mucho más dudas y mucho más comentarios al respecto. Que el representante legal con actos de dominio no debe estar vinculado con cancelaciones de otras empresas certificadas, eso con el fin de que evitar que se estén, que el mismo representante legal de otras empresas y obviamente quien tiene el acto de dominio, pues generalmente es el dueño de la empresa, ¿no? Entonces, que se puedan crear múltiples empresas que puedan obtener o alcanzar la certificación, a pesar de que algunas otras del mismo grupo pudieran estar, o del mismo dueño, pudieran estar vinculadas ya a un proceso de suspensión de la certificación. Entonces, para evitar que por ahí se utilicen unas empresas para sustituir a las que están certificadas, a las que ya no están certificadas. Igual, requisitos para el rubro A, las mercancías sensibles y las indicadas en el anexo 28 que se importen o pretendan importar al amparo del programa IMEX tramitadas durante los últimos 12 meses, deberán ser retornadas con al menos el 80% del valor de las importaciones, ya sea que se trate de IMEX, modalidad industrial o servicios. Bueno, este es un cambio también relevante en el sentido de que anteriormente hablábamos siempre de un 60%, ¿no? Que el 60% del valor total de mis importaciones se estén retornando, ¿no? Se aumenta el porcentaje, pero bueno, con ciertas especificaciones para las mercancías sensibles, ¿no? Y eso viene un poco también a las publicaciones anteriores que habíamos visto, donde mercancías sensibles tales como el acero, aluminio y algunos otros commodities, se está cerrando esta oportunidad de que entren de otras regiones, que al final se queden en el país, ¿no? Y generen al final una afectación a la industria nacional. Entonces, eso implicaría que ya la empresa que tiene la certificación y que parte de su producción la utiliza con mercancía sensible, tenga que aumentar ese porcentaje de retorno, ¿no? Y eso habla de que ya va a haber muy poco margen para que mercancías con esas características se mantengan en el país, ¿no? Y eso también involucra en algunos casos hasta los cambios de régimen, ¿no? Que eso es algo con lo que luego con las autoridades aduaneras hemos estado ahí discutiendo o argumentando sobre también los cambios de régimen, que al final ellos
pues por ende no los consideran como exportación y entonces hacen que se reduzca el porcentaje que aquí nos están aumentando. Entonces, es algo que hay que tener en consideración porque pasa del 60 al 80% para las mercancías sensibles. Oye, Juvencio, disculpa que te interrumpa. Esta disposición creo que es una de las que tiene mayor impacto. ¿Qué sucede con las empresas que dentro de nuestros procesos productivos tenemos la necesidad de traer mercancías sensibles, ¿no? En términos generales, y déjenme regresar aquí la anterior, eh, existe el escenario donde puede ser que el 70-80% de nuestros materiales no sean sensibles, pero el 20% sí. ¿Cuál es la situación? Que por el hecho de traer ese 20% puede ser más o menos, la autoridad en automático nos clasifica y nos coloca en un perfil de alto riesgo por ser sensible, ¿no? Ya que para efecto de poderlas importar, pues tenemos que tener esta categoría de IMEX sensible, ¿no? De IMEX y SIVA sensibles, ¿no? Nos pone, por supuesto, en desventaja, ¿no? Del resto de las empresas que no traen esto, porque en automático, si de por sí ya el control para el cumplimiento del 60% fue una de las causales por las cuales un número importante de certificaciones fueron canceladas, pues se le incrementa un 80% más. Entonces, al interior de los negocios, ¿qué implica esto? Pues necesitamos identificar y tomarlo en cuenta cómo está nuestra integración de materiales de este tipo para efecto de identificar y programar de mejor manera el cumplimiento de esta disposición. ¿Por qué? Porque si bien la ponen como requisito adicional, también la ponen como una causal de cancelación del programa, ¿no? Anteriormente, muchas de estas disposiciones, la autoridad a nivel interno los había considerado como criterios, pero hoy en día ya lo suben a la certificación y a las reglas como una causal de cancelación de la certificación. Entonces, necesitamos ahí poner especial atención. Adelante. Sí, de Gracias, Juve. acuerdo. Gracias, Rodrigo. Qué otra situación o qué otro cambio también advertimos? Bueno, la ficha de trámite, la 153 de LA, que vienen en los anexos de las reglas generales de comercio exterior, también tuvo una modificación. ¿Cuál es esa ficha de trámite? Es la denominada solicitud para la inscripción en el registro de esquema de certificación y empresas de avisos para renovación. ¿Cuál es la situación? Que las siguientes modalidades que vamos a enumerar deben de contar con un IMEX y con el registro en el esquema de certificación modalidad IVA-IEPS, sin estar sujetas a la suspensión de cancelación. Entonces, cuando estemos buscando la renovación de la inscripción de los siguientes rubros, deben de cumplirse con tres elementos: es tener un IMEX válido, tener un SIVA vigente y no estar sujeto a un proceso de cancelación. Entonces, ¿cuáles son estas modalidades? Va a ser el operador económico, OEA, va a ser el OEA rubro aeronaves, OEA rubro CECIT, OEA rubro textil y OEA terciarización logística, ¿no? Entonces, aquí habla de que pues ya estamos cerrando todo este círculo de fiscalización o control, si lo queremos ver, porque ya siendo operador económico autorizado, vas a tener que tener también el IMEX, la certificación IVA-IEPS, y entonces, por ende, todas las obligaciones que las tres modalidades, llaméndole IMEX, IVA y OEA, obligan a las empresas que tienen estas modalidades, ¿no? Entonces, es un mayor control para las empresas que cuentan con estas autorizaciones. Sí, ahí valdría la pena nada más precisar, ¿qué sucede con las autorizaciones vigentes que tenemos hoy en día, ¿no? En las que tenemos la vigencia de venir operando y que tenemos la renovación de la certificación o las recientes certificadas, deberían de dar cumplimiento a las obligaciones que estaban vigentes al momento del otorgamiento de la autorización o bien de la renovación, ¿sale? ¿Esto qué quiere decir? Que una buena parte de las disposiciones que están entrando en vigor en este momento
nos van a ser aplicables hasta el momento en que se ejerza la renovación, ya que las autorizaciones que están corriendo en este momento fueron autorizadas conforme a los lineamientos que en su momento estaban vigentes. Y este es un punto importante, porque todo eso no significa que varios de los cumplimientos los tengamos que dar ya mañana, solamente con excepción de el anexo 24 rubro C, que ese sí precisa que entrará en vigor a partir de el día 30 posterior, que es un mes calendario posterior a la publicación en el diario oficial de la resolución. Todos los demás requisitos prácticamente deberán entrar en vigor a partir de que se haga la renovación de esto. Y es un punto importante para que también lo consideren, porque de alguna manera estábamos muy nerviosos con todas las obligaciones nuevas que había que empezar a reportar la autoridad, pero no pierdan de vista ese punto relevante. Adelante. De acuerdo. El otro cambio que también advertimos es para la modalidad de socio comercial certificado bajo el esquema del rubro de operador económico autorizado. ¿Qué es lo que pasaba con esta modalidad de socio comercial? Bueno, normalmente había una empresa OEA, operador económico autorizado, el cual pues tenía que realizar sus actividades o parte de sus actividades era realizarlas con terceros. Estos terceros como agentes aduanales, como empresas transportistas, etcétera, etcétera. Todas aquellas empresas que también trabajaban con una OEA también tenían que demostrar tener esta seguridad en la cadena de suministro, ¿no? Y tomar cualquier medida que evitara la contaminación de las mercancías en todos los sentidos. Entonces, era una modalidad que sencillamente se juntaba con la certificación OEA de las empresas y que, bueno, bajo ese régimen podía como obtener ciertos beneficios. Pero ¿qué es lo que pasó ahorita? Que se agregan perfiles de seguridad a la modalidad de socio comercial certificado. ¿Y qué es un perfil de seguridad? Es simplemente los protocolos que deben de tener las empresas para todos los ámbitos que tengan que ver con la cadena de suministro. Entonces, el socio comercial ahora va a tener que, para renovar, para mantener o para solicitar este rubro de sociedad, de socio comercial certificado, tiene que presentar adicionalmente a los perfiles que ya estaba obligado, los siguientes. El de autotransportista terrestre, agente aduanal, transportista ferroviario, parque industrial, recinto fiscalizado, mensajería y paquetería y almacén general de depósito. Es decir, que ahora el socio comercial también va a tener que generar un protocolo de seguridad con todos estos terceros con los que a su vez él trabaje, ¿no? Entonces, como con el ejemplo, cómo el socio comercial trabaja con un transportista terrestre, cómo le va a entregar la mercancía, cómo va a asegurarse de que el trayecto sea completo, que no se abran las cajas, que no haya detenciones de los vehículos en el trayecto, todos esos elementos que permiten mantener la seguridad de la cadena de suministro van a ser ahora obligatorios al socio comercial, que reitero, era una modalidad muy light de lo que era el operador económico autorizado, porque al final fungían como un binomio. Pero ahora esta modalidad va a estar obligada a presentar estos otros perfiles. Resoluciones negativas para otorgar la autorización SIVA y OEA, pues una causal de la negativa para obtener ya sea cualquiera de las dos certificaciones es que la empresa no permita el acceso para llevar a cabo la visita de verificación. Digo, antes principalmente SIVA pues era más documental, mientras que OEA a veces era más de hacer visitas in situ. Sin embargo, ahora también en SIVA va a haber estas verificaciones que van a permitir aterrizar la parte documental con la parte real de la empresa certificada. Y volvemos a lo mismo, es acreditar que realmente se están llevando a cabo operaciones con los elementos que se le proporcionan al momento del trámite, ¿no? De la certificación. Entonces es validación prácticamente de toda la información de todo el mundo de información que se tiene que mandar para una certificación IVA y EPS.
y se adiciona el plazo para emitir la resolución que comenzará a computarse a partir del día siguiente del último acuse con información presentada de 60 a 120 días. Pues bueno, ya se define el plazo porque antes había un plazo previo, pero había como en este periodo de no definición, sí había, el plazo estaba bastante extenso, pero bueno, por lo menos ahorita ya la autoridad define el rango en donde va a estar el plazo para emitir la resolución positiva o negativa para otorgar SIVA y OEA. De hecho, Adelante, Rodrigo. perdón que te interrumpa, Juve, esta parte justamente de los plazos es que en ocasiones en el proceso ya sea de solicitud o de renovación, eh, la autoridad habría la posibilidad de que se le pudieran presentar alcances adicionales. Entonces, lo que está diciendo esta reforma es que la autoridad empezará el cómputo del plazo para la emisión de su resolución definitiva a partir de que reciba el último acuse de recepción de información por parte de las empresas, ¿no? Entonces, uh, lo que hace al final es cuidar esta parte de los plazos, ¿no? 60 días para la certificación de IBEYEP, 120 días para la certificación de operador económico autorizado, ¿no? Y si se dan cuenta en la práctica, la autoridad sí agota prácticamente hoy en día todo el plazo de estos días por, por las cargas, ¿no? Que sabemos que internamente y todos los procesos de análisis le conllevan, ¿no? De acuerdo. Eh, Te Adelante. cedo la palabra, Rodrigo, con los siguientes puntos. Sí, en términos generales hay también modificaciones adicionales que resultan relevantes precisar. Esto es ya de manera general para cualquier esquema RECE, registro de empresa certificada, ¿no? El primero es que se deja ya de tener la obligación para hacer cualquier tipo de avisos que vayan relacionados con los cambios de denominación, razón social, domicilio fiscal, o domicilios donde se tuviera habilitado o se llevaran procesos productivos, ¿no? El argumento de la autoridad aquí en este caso es que pues, todos estos cambios ellos ya los tienen identificados porque van relacionados con el RFC, entonces de alguna manera se simplifican ellos su labor de estar recibiendo este tipo de avisos y por el otro lado también nosotros nos generan pues esta carga de disminución, ¿no? Digamos que por la parte de los avisos de los domicilios. Sin embargo, por otro lado, sí generan avisos adicionales que anteriormente no los estábamos llevando. Uno de ellos es pues, todos estos avisos relacionados con la fusión de empresas, ¿no? Cuando estemos ante el escenario de una compra de empresas, la que subsista deberá continuar con la obligación y se tendrá que generar este aviso, ¿no? Bien, este otro nuevo es cuando cambia el estatus relacionado con el uso del inmueble, ¿no? Si de repente pasa del arrendamiento a la propiedad o cambio, también ahora se adiciona para que tengamos que habilitarlo, perdón, generar el aviso correspondiente de ese movimiento. Lo mismo también, y me parece que este sí nos va a generar una carga importante porque cualquier mercancía adicional que se importe a través de las autorizadas dentro de la certificación de IBEYEPS o de la certificación de OEA, vamos a tener que darle aviso a la autoridad para hacer el reporte de las mercancías adicionales, ¿no? Eh, Me parece que sí va a representar una carga importante porque constantemente se están generando pues, proveedurías nuevas, nuevos materiales y todo esto, si no lo tenemos registrado desde un inicio, lo vamos a tener que avisar, ¿no? La gran ventaja al final de los avisos es que solamente tienen esa característica y es un aviso, no tenemos que esperar una respuesta ni una autorización por parte de la autoridad para dar cumplimiento a esto, ¿no? Eh, y bueno, el tema de los avisos también cuando exista alguna observación derivada de los perfiles de seguridad para OEA, pues igual vamos a tener que estar reportando esto y dar aviso a la autoridad. Eh, Ahora bien, por otro lado,
Hoy en día existen 31 causales de requerimiento que la autoridad administrativa puede generarnos derivado de observaciones que identifique, ¿no? En esa reforma se adicionan 3. El primero es que eh, requerimiento cuando la autoridad identifique que estamos en el 69, ya lo formalizan, ya lo suben a la regla. El segundo tema es que cuando el contribuyente cuente con el personal suficiente para la realización del proceso productivo, ¿no? ¿Qué nos deja ver la autoridad? Es que está haciendo ya el monitoreo el registro ante el Seguro Social de los empleados que se tienen en este proceso. Entonces, se agrega también este requerimiento para que la autoridad tenga la facultad de requerirnos la comprobación de este punto en particular. Y finalmente el tema del cumplimiento del REPSE, que lo comentaba Juvencio, va de la mano con esta subcontratación de empresas especializadas, pues se tiene que dar cumplimiento a todo el mecanismo de deducción del mismo servicio y el cumplimiento del registro de la empresa que presta el servicio, ¿no? Anteriormente esto no existía y bueno, lo suben, al día de hoy tenemos ya prácticamente 31 causales, ¿no? Y finalmente otros cambios relevantes que nos generan ahí bastante inquietud es pues esta parte de, del cumplimiento del 60%, ¿no? De las mercancías importadas. Lo comentábamos ahorita. Anteriormente estaba considerado como un motivo por el cual podía requerir la autoridad. Sin embargo, lo suben ya a una causal directa de inicio de procedimiento de cancelación, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? En cuanto la autoridad tenga indicios de sus análisis de riesgo de que no estamos llegando a este porcentaje, se va a ir de manera directa al inicio de procedimiento de cancelación. Y como ustedes saben, ya el inicio del procedimiento de cancelación va de la mano con la suspensión de los beneficios en ese momento, hasta en tanto se resuelva la situación. Y la noticia que nos preocupa también es que ese plazo de respuesta de la autoridad hoy en día ya lo ampliaron hasta 6 meses. Entonces, corremos el riesgo de que tengamos detenida nuestra certificación, me refiero a los beneficios, hasta 6 meses por una de estas causales que hoy en día la autoridad las considera como causales graves, ¿no? Y finalmente, el otro punto es el relacionado con las fianzas y la carta de crédito, ¿no? A raíz de cómo han venido incrementándose las regulaciones para la certificación, pues también se ha vuelto importante el tema del uso de la fianza, ¿no? Bueno, uno de los cambios es que eh, la vigencia anteriormente te pedía que la fianza debería de tener solamente una vigencia de 2 meses, ¿no? Entonces la autoridad ya está ampliando el plazo y ahora te exige que se tenga que ir hasta 30 meses la fianza y es un tema que al final también se incrementa el requisito y pierde un poquito el sentido y la finalidad de irnos por la carta por la garantía y la fianza, ya que pues, veíamos que era un esquema un poquito menos regulado, ¿no? Con más facilidades, e inclusive hasta los tiempos de respuesta podían ser más atractivos, pero parece que también va hacia allá, y lo digo porque justamente de la mano sacan estos 4 requisitos adicionales que van muy emparejados con lo que nos piden hoy en día también en certificación, ¿no? Que es el tema no estar en el 69B, acreditar el tema de los trabajadores y el personal que participa en los procesos productivos, este tema de tener los domicilios registrados en las actividades vinculadas con el programa IMEX, y la otra es no estar suspendidos dentro del padrón de importadores de sectores específicos o el padrón general, ¿no? Que ya lo habíamos considerado, pues, digamos, era también parte del criterio interno de la autoridad, pero ahora lo sube también ya como parte de los requisitos para el esquema de garantía del interés fiscal, ¿no? Eh, esta primera etapa, con este último slide, concluimos la parte de, digamos, todo lo administrativo y lo que tiene que ver con los nuevos requisitos que se deben de atender. Y
continuamos y le cedo la palabra ya directamente a la parte medular de esta charla, que es pues todo lo relacionado con el sistema de control de inventarios, ¿no? Y esta nueva versión. Entonces, Gracias, dejo Rob. la palabra a Vanessa. Gracias, buenos días a todos por acompañarnos a ver las impresiones que muchas empresas certificadas tienen duda, y me gustaría hacer una reseña de los controles que ahorita tiene la autoridad para las empresas que tienen operaciones de importación temporal, y principalmente se basa en programas IMEX que tienen la obligación de tener un control de inventarios, anexo 24, que derivado de las modificaciones a la ley aduanera surge esta modalidad de la certificación IVA-IEPS, y en esta modalidad surge el anexo 30, ¿no? En estos dos tenemos controles de revisión que la autoridad sigue y que se ha demostrado que no son suficientes, y que parece que a la autoridad todavía no confía en esta información. Mucho le apostaron al anexo 30 y es base de también por qué la autoridad está volteando la mirada otra vez nuevamente al anexo 24, pero no ya en el portal, sino directamente en los servidores de las empresas o en línea, ¿no? Y ahí es cuando la autoridad se pone creativa y empieza a solicitar el acceso en línea para los controles de inventarios, ¿no? ¿Cómo está? Me voy un poquito rápido por el tiempo. Me hubiera gustado comentar un poquito más la estructura del anexo 30, pero al final seguimos en la misma línea. La estructura del anexo 24 es la misma, no cambia. Tenemos catálogos iguales, módulos de aduana iguales y módulos de reporte. El ajuste principal que se dieron en estas modificaciones fue que la autoridad se puso un poco creativa y que dijo solamente dos temas. Uno, ajustar el reflejo de la información en un máximo de 48 horas. Y dos, proporcionar el acceso a la propia autoridad a través de usuario y contraseña. Esto principalmente es el ajuste que se está haciendo para estas modificaciones. Dentro del anexo 24, apartado C, hay que señalar algo muy importante. En el mismo apartado C dice que el objetivo que tiene la autoridad es asegurar el cumplimiento de tres temas. Primero, que llevar un control de inventarios. Segundo, que se cuente con un mecanismo para el control de las mercancías temporales. Y tercero, que cuando así se requiera, dar la información por las disposiciones aduaneras y de la propia autoridad. Entonces, aquí creo y necesito hacer hincapié para aclarar las dudas que el propio apartado C dice solamente asegurar el cumplimiento. La autoridad no puede generar reportes, solamente está velando que tengamos el control, el registro y que podamos dar cumplimiento a los requerimientos, ¿no? Entonces, muchas cámaras se han acercado para ver si es un órgano fiscalizador. No es un órgano fiscalizador, es solamente cumplimiento. Deja notar que las empresas pueden hacer el comentario de, me diste la certificación y obviamente confirmaste que tenía un control de inventarios, ¿no? Y podía cumplir con todos los requerimientos. Bueno, creo que la autoridad lo hace en dos sentidos. Esto es muy parecido a cuando se hicieron los saldos iniciales por el 2014 y hubo varias modificaciones para dar cumplimiento en el 2015, pero ¿qué detonó esto? Dos principalmente. Uno, que las empresas se sientan observadas y que conlleve a una regularización de manera voluntaria, lo cual va a evitar ahorrarse varios mecanismos para determinarlos y que la propia empresa alce la mano y se quiera corregir en estos momentos, ¿no? Entonces, está ganando esa oportunidad
con este ajuste. Y dos, también monitorear directamente en el sistema que se lleven la información en 48 horas, ¿no? Esto principalmente es lo que está detonando estos ajustes, ¿no? ¿Cuáles son los retos para las empresas derivado de esta modificación que realizó la autoridad? No, yo la estoy poniendo en 3 niveles, uno que es a nivel técnico, otro que es a nivel situación interna de la empresa y otra vez son los tiempos que nos dan para ello, ¿no? Hablamos de niveles tecnológicos, tenemos dos opciones, bueno, dos vertientes. Cuando están alojados en un servidor muy restringido, que ya sea que el propio anexo 24 esté implementado directamente en el ERP o bien que sea adquirido por un desarrollador de anexo 24, pero que esté alojado dentro de sus servidores. Aquí es importante señalar que muchas empresas no tienen la facultad de abrir canales de acceso, puesto que la matriz y los que dictan estos accesos ni siquiera están en México. Los servidores regularmente de empresas muy grandes se alojan ya sea en Brasil, en Canadá, Alemania, Estados Unidos principalmente. Entonces, aquí está el reto para las empresas a nivel tecnológico, el poder explicarles a un departamento que ni siquiera forma parte de México, que la autoridad necesita poder accesar a sus sistemas, ¿no? Esto para los tiempos y los procesos que se siguen muchas veces en implementaciones, los tiempos son muy cortos y para muchas empresas no lo van a lograr, ¿no? Otro riesgo tecnológico es la fuente efectiva en relación a los materiales y sus desviaciones. Si bien muchas empresas tienen detalles en sus anexos, mucho deriva de la alimentación de sus estructuras y de sus desviaciones. Si bien tenemos estructuras base, ya en planta y en fabricación hay desviaciones y también tenemos lenguajes diferentes. Para temas de aduana y temas de ingeniería, el tema de desperdicio viene siendo para ellos merma. Merma para ingeniería viene siendo desperdicio. Entonces, no estamos hablando el mismo lenguaje tanto de ingeniería como a nivel aduanero. Eso es algo que las empresas vemos que a lo largo de la historia han adolecido y se tienen que ajustar. ¿Para qué? Para que la información pueda estar canalizada a las 48 horas, pero que esa información, junto con sus estructuras, realmente tenga efectividad y veracidad, ¿no? El otro riesgo tecnológico es la implementación, igual para recibir información aduanera derivado de los pedimentos pagados en tiempo real. Estas implementaciones también están de la mano con accesos a canales y que están restringidos. Quiere decir que hay muchas empresas que se quedaron a nivel, deseamos tener el pedimento pagado, pero nuestra área de sistemas no nos permite crear interfaces que nos puedan llegar a ellos, ¿no? Eso es otro. El otro reto tecnológico sin duda, es la ciberseguridad, en el cual la autoridad, al ponerse creativa y solicitar accesos en línea para solamente, aunque lo determinan el anexo 24, sí, es dar acceso a nuestros servidores y tener un canal para llegarse a ello. Les doy un dato rápido y es, durante el último sexenio, Pemex, Sedena, Conagua, la Lotería Nacional, el SAT, han sido objeto de ciberataques. Entonces, esto también pone como un riesgo el tema de tener un acceso directo con el SAT y en el cual tengamos que tener una garantía de que esos ciberataques que recibe la autoridad no nos afecten directamente, ¿no? Oye, Vane, Situaciones internas. perdón que te interrumpa aquí.
creo que esta parte es esencial del tema que hoy en día nos pone nerviosos porque no tenemos claro qué es lo que se tiene que implementar al interior de la empresa, ¿no? Eh, inclusive, seguramente varios de ustedes ya por ahí identificaron que dos cámaras, ¿no? Que representan ampliamente el sector maquilador y de manufactura en México, tuvieron ya acercamientos con la autoridad y tocaron estos temas en particular, ¿no? A mí lo que me dejó fue un tema de preocupación porque parece como que el nivel de riesgo que se puede generar, indicando que pues solamente se trata de unos accesos, ¿no? Inclusive por ahí dicen que en uno de los comunicados comenta la autoridad que no es mandatorio la conectividad con el RP en este momento, ¿no? Eso no significa que sí vaya, pues como tal ya lo está mencionando la disposición. ¿Y por qué me preocupa? Porque una cosa es lo que dice el área que implementa y que desarrolla el control de este programa, que en este caso es el área de certificación internacional. Pero por el otro lado, recuerden que tenemos a la GASE, a la Administración General de Auditoría, y ellos tienen otro perfil de revisión. Entonces, me parece que no aligeremos un poco el cumplimiento de esto. Es el momento para reforzar internamente y dar cabal cumplimiento a las obligaciones tal cuales como le están indicando. Y de manera general, esta parte técnica me parece que tenemos en la comunidad de comercio exterior, tenemos empresas de todos los tamaños, con características totalmente diferentes, por lo que el análisis de cómo deben de dar cumplimiento por la parte de la conexión con la autoridad y a su vez con la conexión de la información que se tiene que transmitir del RP hacia el anexo 24, requieren de un análisis específico. No podemos hablar de manera general hoy en Sí, día con soluciones porque hay diferentes casos, ¿no? sí son individuales dependiendo de las empresas. Como te comento, hay dos versiones de empresas con accesos restringidos, unas que derivado de su proceso tan complejo decidieron hacer un desarrollo dentro del RP y ahí se aloja un anexo 24. Este anexo 24 necesariamente tiene que dar una salida para visualizarlo, para que cumplir con la obligación. Y está el otro, que está un desarrollo adquirido, pero alojado en servidores muy restringidos. Esto, poder explicarle a los alemanes, a cualquier otro departamento que no es en México, esto realmente sí es un reto para las empresas, ¿no? Y por eso lo veo como un reto. Claro. Independientemente de otra, ya es la situación interna. Al día de hoy hay empresas que están en procesos de análisis, por llamarlo así, entre sus anexos 24 versus su anexo 30, o análisis entre anexo 24 y sus inventarios físicos. Aquí tenemos un tema en el que todavía están realizando ajustes y el temor a, si damos acceso, ¿qué puede detonar? ¿No? Esto es importante y lo vuelvo a comentar, la empresa no tendría que tener el temor de que fuera una cuestión para créditos fiscales, pero sí de cumplimiento, ¿no? Y de ahí se puede sí detonar revisiones, pero que tenga la seguridad que el accesar solamente es a nivel cumplimiento, pero no como un órgano fiscalizador, ¿no? Y también algo que es bien importante mencionarlo para las empresas y sobre todo ahorita que están, es seguramente está mucho el área de comercio exterior y el área fiscal, ¿no? Sí hacer hincapié a que la estructura y el análisis de la estructura del área de comercio exterior tiene que ser prioridad en estos momentos porque muchas veces el personal calificado y una capacidad de acción no se tiene. Entonces sí hay que tener una realidad de la situación que se tiene para poner acciones. Y también hablo de procesos. Hay procesos que no se siguen. Hay que tener especial atención en el área de comercio exterior.
no solamente es un tema logístico, sino es la base de la operación de la mayoría de las empresas IMEX, ¿no? Finalmente, el periodo que nos da la autoridad nos dio hasta el 15 de noviembre, de acuerdo con el transitorio, y el cual al día de hoy estamos a 23 días naturales, lo que significa que son 17 días efectivos para poder dar cumplimiento a este nuevo requerimiento, ¿no? Esos son los retos que yo veo actualmente para las empresas y que ahorita les voy a dar algunas recomendaciones igual en los mismos sentidos, tanto técnico, interno y a nivel de plazo. Técnico es, sugiero que se haga una instalación en una base de un ambiente aislado. Esto lo tienen que confirmar. Si el ambiente aislado va a ser el propio servidor, un servidor independiente de la empresa, en el cual se va a dar un acceso vía VPN o un servidor virtual que muchos ya están ofreciendo en el mercado, ¿no? Esto es importante y también quiero hacer mención de que por el tema de la ciberseguridad, yo no apostaría a solamente tener una base en un ambiente aislado. Hay que tener respaldos. Si alguien viera la importancia de esta información y si no la pudieran extraer, bueno, nos quedamos sin la comprobación de dar cumplimiento a las importaciones temporales y ahí, si llega la autoridad con requerimientos, estamos en un tema, ¿no? Entonces, mi recomendación es que se haga en una base aislada y que sí se tengan varios respaldos. La otra es, evidentemente, para dar cumplimiento a las operaciones en 48 horas, tenemos que hacer 2 implementaciones, una que es con la BUCEN y la otra es contra los agentes aduanales. En esta parte, con BUCEN, también es solicitarle a la autoridad que sea un feedback y que sea una sinergia entre los dos, ya que muchas veces sus conexiones con la URL suelen tener también detalles y el envío de información también suele tardar. Entonces, tenemos que levantar la mano para que si ellos nos están exigiendo un plazo de 48 horas, también presionar el tema de que su conectividad sea más eficiente para poder cumplir el objetivo. Lo mismo con los agentes aduanales, creo que ahorita es muy buena opción para saber qué agentes aduanales tienen las plataformas tecnológicas para podernos enviar los archivos que necesitamos. ¿Y cuáles son? Pues archivos EMES, archivo pagado o un archivo en el cual contengan todos los números de parte de una manera eficiente y rápida. Creo que aquí también podemos sumar a la ola con el agente aduanal, pues si ya nos está enviando toda esta información, pues también sumar el tema de las cuentas de gastos, que suele ser un tema que también muchas empresas han estado detonando, pero se está dando cuentagota, ¿no? Otra cosa que recomiendo es el privilegio de visibilidad. Obviamente los perfiles tienen que ser a nivel visual, no tienen que dar perfiles en el cual puedan manipular la información o extraer información y también generar alertas en el cual te mande un aviso que derivado de ese usuario se pudo hacer ingreso al sistema, cuánto tiempo estuvo en el sistema y qué información visualizó. Creo que ahí es importante para sus desarrolladores que tengan esta información porque ahí nos va a dar claridad qué días y cuánto tiempo se mete el SAT a nuestra información. Otro es a nivel interno, yo creo que nuevamente como cuando se hizo con saldos iniciales en el 2014, creo que es momento para saber la situación real de la empresa y tomar medidas de corrección, en lo cual debemos ser bastante claros. Sabemos que muchos temas que ha detectado la autoridad no suele ser por malas prácticas, solamente es una administración que basta ser más eficiente y que muchas empresas toman esto
y aprenden a la mala derivado de pues situaciones de contingencia fuerte, y ahí es cuando voltean a ver a la empresa y al área de comercio exterior y le dan la importancia que necesitan tener. Entonces, sí es un buen momento para alzar la mano y decir, tenemos esta situación, el cual puede ser variado, puede ser cuestiones de procesos que nos han seguido. En comercio exterior hay muchas rotación de personal, y el no tener unos procesos definidos, pues conlleva a temas de observaciones de la autoridad. Finalmente, el plazo, yo soy de la idea que se presente, que se presente esta información, este acceso, lo más rápido que se pueda, en dos sentidos, porque una vez que se presenta, y si tú quieres interponer un medio de defensa, ahorita Juve va a comentar al respecto, la autoridad va a hacer esto. No lo presentaste, van a ver qué RFCs no presentaron el escrito, inmediatamente van a proceder con temas de oficios. Entonces, yo soy de la idea que presentes el escrito, que presentes una base, porque tampoco te define cuánto tiempo tiene que tener esa base, qué tanta información tienes que tener en esa base. Entonces, hay cosas que todavía la autoridad no pule y no especifica, el cual podemos apoyarnos y, eh, y dar contestación a lo que ellos requieren, ¿no? Entonces yo soy de la idea que sí se presente un escrito, que sí se dé un acceso, pero también en dos sentidos, comentándole amablemente a la autoridad que tiene que también ellos hacer sus procesos de sistemas mucho más ágiles. Tenemos Data Stage que nos llegan el día 15, ¿no? Del mes posterior. Tenemos Busen, que hasta incluso algunas aduanas no están conectadas con Busen. Entonces, sí hay una serie de temas que también suele ser para ellos que afinar para que nosotros podamos cumplir con este periodo de 48 horas. Y también otro tema importante, la ciberseguridad, que pongan especial atención en los accesos que se dan, en las contraseñas que se dan, porque es información plenamente confidencial de la empresa. Entonces, creo que también nuestra responsabilidad es contestarle a la autoridad, estar en línea con ellos, pero también solicitarle amablemente que su apoyo para que estos dos supuestos también se den, ¿no? Oye, Vanem, creo que son recomendaciones sumamente relevantes para que se pueda implementar adecuadamente esto. Y esto pues también da pie todavía a muchas interrogantes, ¿no? Que se van a estar presentando porque, como lo comentábamos, los negocios son tan dinámicos que cada uno tiene sus características especiales, ¿no? En términos generales, y una de las mayores preocupaciones es pues, el tema de que nos sentimos vulnerables a que la autoridad entre y vea, porque sabemos que los reportes, ¿no? En los reportes la autoridad va a poder visualizar de manera directa los saldos vencidos, ¿no? Y en esa parte, creo que una de las posiciones de nosotros como firma es que la disposición entra el día de hoy. Entonces, a partir de este momento, los procesos de visualización de la autoridad para los saldos empiezan hoy. Entonces, bueno, en este caso, a partir de que se presente la, los datos de acceso, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que la autoridad va a poder empezar a hacer estas revisiones de saldos hasta los próximos 6 meses, ¿no? En caso de que sean operaciones virtuales, o 18 meses, que es el plazo en que tenemos para poder retornar nuestras mercancías, ¿no? No pierdan de vista esta posición porque Sí, nos han estado expresando su preocupación, pero ojo, o sea, la disposición entra a partir de este día, ¿no? entonces, sí, creo que aquí hay que tener dos sentidos. El dar acceso es de cumplimiento, como ya lo comentaba, no tiene que ser un órgano fiscalizador en que te encuentre información y sobre esa información te genere un crédito, ¿no? Porque ahí mismo marca el apartado C que tú
tienes que proporcionar información de acuerdo a las disposiciones aduaneras que la autoridad te da. Entonces, si están viendo información, eso es información más, no te pueden generar un crédito a partir de esa información. Tiene que seguir un proceso legal conforme a las auditorías normales. Esto es solamente pleno cumplimiento y creo que hay que dejarlo claro que obviamente, si se meten a un reporte, no lo van a extraer, pero si ven que hay muchos saldos vencidos o que hay un tema en el que les genere duda, obviamente van a emitir un requerimiento de información en el cual tú formalmente le proporciones esa información, más no ellos extraigan o que de ahí derive un crédito fiscal, ¿no? Ahora, estas herramientas deben ser material de apoyo para las labores de vigilancia de la autoridad, ¿no? No significa que una vez que tengan los 3.335 escritos con los accesos y los usuarios y las contraseñas, la autoridad va a empezar su proceso. O sea, como lo han expresado y me parece muy razonable, simplemente aterricemos un poquito cómo pudiera ser la realidad a lo interior de la autoridad. No existe la capacidad para poderse a monitorear este volumen tan importante de empresas, pero sí lo van a estar utilizando como complemento para cuando identifican en sus análisis de riesgo el incumplimiento o ciertas desviaciones. Y ahí es donde tenemos que estar preparados, ¿no? Con esto, lo que me gustaría transmitirles es que tenemos a lo mejor un espacio de tiempo que necesitamos movernos rápido para poder dar cumplimiento a todo aquello que internamente identifiquemos que pudiera tener consistencias, incluyendo estas desviaciones que muchas veces se identifican o que ya tienen identificados y que implican procesos de control y de ajuste, ¿no? Sí. Otro punto que nos expresaban también es, oye, ya no voy a poder hacer estos procesos de ajuste. Claro que los vas a poder hacer, por supuesto. ¿Cuál es el tema? Que en el día a día sabemos que existen desviaciones en producción, es parte del proceso, ¿no? Todo eso al final repercute con todo este ecosistema ya de trazabilidad de la información, vamos a tener constantemente esta identificación de desviaciones. Eso es lo importante, que tengamos internamente esa capacidad de identificarlas y hacer estos procesos de autocorrección. No vamos a poder dejar hacer eso. Entonces, también para que lo contemple, ¿no? ¿Cómo ves? Yo creo que eso busca la autoridad en esta primera ajuste. Yo creo que como derivó, lo comentaba, del tema de dar saldos iniciales en el anexo 30, derivó que muchas empresas se autocorrigieran. Aquí prácticamente se va a detonar eso. Muchas empresas van a optar que si tienen diferencias entre sus anexos y sus inventarios, van a optar por la autocorrección. Quiere decir que le vamos a resumir el trabajo de fiscalización a las al SAT. Eso va a detonar. Creo que en gran medida es eso. ¿Qué pasa con el anexo 30? Un poquito abundando, el anexo 30 era un tema que se pretendía muy poderoso de control de las importaciones temporales, donde ahí, si no lo retornaba, se iba ya a detonar el crédito fiscal. Al día de hoy no es cierto, al día de hoy no hay elementos realmente efectivos para el anexo 30, de ahí te generen un crédito fiscal. Al final sigue siendo el anexo 24 el que te están requiriendo para tal caso. Entonces, era poderoso para el SAT en el monitoreo. Vemos que hay muchas deficiencias, también muchas observaciones en el anexo 30 y ahorita están volteando otra vez a ver el anexo 24, pero ya directamente en la empresa. No hay servidores que tengan tanta capacidad para solventar tanta información que le hemos llegado a través de TXT a la empresa para un monitoreo de anexo 30. No hay capacidad y todavía no hay veracidad. Todavía el año pasado tuvimos ventanas de tiempo donde durante semana no se pudo cargar archivos o no se reflejaban bien. Entonces, todavía no se siente el SAT seguro en esta parte. Oye, Vane, y
otro comentario antes de pasar ya aquí a la parte de los comentarios de Juve sobre un poquito las opciones que pudieran también evaluarse respecto del tema de defensa legal. Es muy claro que el rubro C, estamos hablando de un nuevo sistema de control de inventarios, ¿no? O sea, tenemos el rubro A, el rubro B y el rubro C, y es un sistema específico con características específicas que el mismo anexo 24 nos dice que debe de tener, ¿no? Entonces, creo que el primer tema es, tenemos que migrar a esta versión única para los que nos aplica operar ya con esto, ¿no? En el tema de los accesos a la autoridad, solamente por lo que nos compartes, te solicita ciertos catálogos que requiere tener visualización, ¿no? Exacto, o sea, Sí, y ahí es la duda, o sea, sí, me pides catálogos que, que antes de la certificación tú confirmaste que los tenía, ¿no? Entonces aquí claro, vuelve a reforzar que en todo momento lo debas de tener. Entonces, claro, si no los tuviera, no me hubieras dado la certificación, ¿no? claro, claro. Ahora, Pero obviamente el anexo 24 conlleva mucho más información que la establecida en el anexo 24. ¿Cuál es la programación que se debe de hacer? Solamente dar cumplimiento a lo que dicta el anexo 24, catálogos, y sobre catálogos lo que dicta 2, 3 puntos aduanales, y de ahí restringir la demás información, ¿no? Yo creo que exacto, ese privilegio es lo que deben de hacer. hacia allá iba justamente, Van. Es, a ver, tenemos y muchas veces hemos visto que los sistemas de anexo 24 se han perfeccionado tanto y que se han customizado tanto a la operación interna de la empresa que de repente traemos bastante información adicional que nos es útil para el control, monitoreo, reporteo, ¿no? Entonces, no perder de vista que ahorita la autoridad solamente te dice, estos son los únicos catálogos que requiero, porque esa es la estructura mínima que debe de tener tu sistema de control de inventarios, ¿no? Sí, correcto. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si para este acceso a nivel técnico hay la manera en que vamos a pensar en un web service, que solamente des acceso a través de ese web service a esos módulos en específico que va a poder entrar la autoridad? Digamos, de tu 100% de tu módulo de sistema de control de inventarios, le das acceso restrictivo nada más para que entre a esos catálogos y el Sí, resto lo tienes protegido. sí, esa es ¿Se, una se, parte. se puede hacer? Sí, o sea, sí, en programación sí se puede hacer, y es lo que comentaba, se llaman los privilegios. Privilegios también en que no puedas modificar, y la alerta de acceso, que se detone un aviso cada vez que a través de ese usuario se conecten a tu sistema. Entonces, creo que son tres cosas que deberían de considerar, ¿no? Solamente la visibilidad a lo que es mínimamente indispensable del anexo 24, el privilegio de que no puedas manipular información, y la tercera, la alerta. De acuerdo. Ok. Pues creo que esta parte sí es sumamente relevante, nos aclara mucho que hacia dónde tenemos que ir y cómo tenemos que direccionar este campo. Y justamente ahorita yo veo que los desarrolladores de sistemas son los que tienen la batuta y hay que tener cuidado para que la interpretación de los desarrolladores de los sistemas tengan claridad de cómo se tiene que aplicar esta parte para que pues elijan también ustedes la mejor opción de herramienta tecnológica, ¿no? Creo que ahí le agregaría esa parte también como recomendación, ¿no? Pues antes de pasar ya a la sesión de preguntas y respuestas, le dejo la palabra a Juve. Juve, pues, ¿qué nos tienes aquí por la parte de medios de defensa? ¿Lo ves viable? Sí, gracias Rodrigo Ivane. Pues bueno, es claro que pues hay varios elementos también a considerar cuando uno presenta un litigio. Es claro que estas publicaciones pueden ser materia de un proceso litigioso ante el Poder Judicial. Sin embargo, pues bueno, ¿cuál es la problemática que actualmente se está viviendo, ¿no? O sea, o los retos que pudiera haber en un tema de un posible amparo. Pues evidentemente el más grande o el obstáculo que vemos es el paro del Poder Judicial, ¿no? Que todavía
no se ha regularizado, ¿no? No hay una fecha para que específica para que se continúen o recontinúen las actividades, y eso también implica que hay una acumulación de expedientes, ¿no? Por ende, bueno, nosotros aquí en la misma Femina, pues, les indicamos que para el amparo, pues tenemos solo 15 días para interponerlo, que vencería en el 5 de noviembre de 2024. Y pues bueno, normalmente esa es la vía más común. Ahora, no olvidemos que también el juicio de nulidad, que es el juicio tramitado ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, también procede contra decretos, contra leyes y contra cualquier acto que pueda ser autoaplicativo, ¿no? Que sería el caso de una publicación del Diario Oficial en este caso fue de las reglas, ¿no? Entonces, también existe la vía del juicio de nulidad, y este sería no el 5 de noviembre, sino vencería hasta el 27 de noviembre de 2024. Claro que aquí lo importante de precisar es, bueno, ¿y en qué me beneficia? ¿O qué podría hacer si, digo, ya a lo mejor ahorita ya me explicaste que el amparo pues no es del todo viable por la situación, pero entonces ¿en qué me ayudaría el juicio de nulidad? Bueno, el juicio de nulidad, al igual que el juicio de amparo, también se conceden suspensiones, ¿no? Para la aplicación de la obligación, que en este caso sería evitar que se cumpla o que ya se tenga la obligación de cumplir al día 15 de noviembre, que es cuando está previsto que ya se inicie esta obligación del apartado C del anexo 24. Pues obviamente también conocemos que existen otras limitantes, ¿no? En este tipo de procedimientos litigiosos, que ya lo vemos en la práctica, que luego no resultan del todo efectivos para quitarnos toda la obligación. Es decir, nosotros en un proceso litigioso, pues buscamos que el contribuyente no tenga la obligación todavía de presentar todos estos elementos de acreditación hasta que a lo mejor pudiera estar listo. Sin embargo, el hecho de que se otorguen las suspensiones, ya sea la provisional o la definitiva, permite que el contribuyente no cumpla en un tiempo indefinido la obligación. Ahora, desafortunadamente en el caso, pues vemos que cuando una empresa quiere renovar su certificación, pues es cuando la autoridad le exige el cumplimiento de esas obligaciones, ¿no? Entonces, como lo estamos visualizando, cualquier medio de defensa que pudiera interponerse tiene que ser visto solo como una forma de tener una prórroga al 15 de noviembre, ¿no? Es decir, que esta obligación pudiera verse cumplida hasta el año que entra y posiblemente unos meses posteriores del inicio del año, porque cuando empiecen la etapa de renovaciones para las empresas que ya se les vence el plazo, pues van a tener que cumplir sí o sí, aun cuando tengan una suspensión provisional o una definitiva de amparo o de juicio de nulidad. Entonces, ¿cómo lo estamos visualizando? El medio de defensa, que en este caso recomendamos que pueda ser solo el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que solo se ha visto como una forma de prorrogar el inicio de esta obligación, y que posiblemente esta prórroga pueda llevarse hasta mediados, o bueno, el primer trimestre del siguiente año, ¿no? Pero esa es la forma en la que estamos visualizando, evidentemente con nuestra experiencia que hemos tenido en otros litigios y sobre todo en juicios de amparo, donde al final del día a veces los criterios de los tribunales no han sido tan benéficos en este tipo de nuevas obligaciones. Oye, Juve, y considerando que el tribunal está cerrado y que esto ya va a entrar en vigor en unos días, ¿no crees que eso pueda tener un impacto o impedimento para que se pueda presentar medio de defensa? Sí, para el amparo sí, ¿No? reitero, porque es el que analiza el Poder Judicial. Para el juicio de nulidad no, porque el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al ser un tribunal que no depende del Poder Judicial, sino es un tribunal administrativo, él no está ahorita en suspensión de actividades, entonces por eso consideramos que de analizar esa vía fuera la única vía el juicio de nulidad. Ya. Otro factor a considerar también, ¿no? Así es. Y ese vencimiento es hasta el 27 de noviembre. Perdón. Claro. Oigan,
Pues en términos generales, esta parte yo creo que también debe ser analizada con mucho cuidado. Mucho también tendrá que ver la toma de decisiones de en qué momento nos encontramos, cómo nos sentimos internamente y valorar el tema del riesgo, ¿no? Es evidente que a la autoridad no le gustan recibir este tipo de amparos contra estas disposiciones administrativas. También nos hemos dado cuenta que siempre arremeten sobre los que presentan este tipo de demandas. Y la otra es que pues, nos ponemos en el foco de la autoridad porque le estamos diciendo ya de manera directa y tiene la capacidad de identificar quiénes están en estado de incumplimiento, ¿no? Entonces es la parte de riesgo que creo que hay que evaluarla con mucho cuidado para poder tomar una decisión de esta naturaleza. Y por lo que estoy entendiendo, Joel, al final, pues por las características, la pobreza que tiene la misma redacción de las reglas, la manera en cómo la autoridad está emitiendo las disposiciones del anexo 24, que son poco claras, pues sí tenemos argumentos para poder, por lo menos, utilizarlo como un medio como decimos, de generar tiempo para poder ponernos al corriente, ¿no? Es lo que creo Correcto. que expresaste en este momento. Sí, correcto. Como Pues al final del día vemos que todavía no es una norma perfecta, una norma que todavía hay elementos que le hacen falta y que al final del día todos estamos suponiendo cómo se va a ejecutar, suponiendo cómo se debe de cumplir, etcétera. Por eso también advertimos que todavía no está definido y eso debería permitir que cualquier autoridad como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa pudiera dar cualquier o suspender por lo menos su aplicación en un periodo en el que claro, mencionaba previamente. claro. Pues perfecto, Juven, muchas gracias. Pues si les parece bien, pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Aquí tenemos bastantes preguntas y evidentemente van direccionadas más a Vane, pero vienen algunas otras también. Voy a tomar algunas de referencia aquí. Tenemos una, dice, ¿será suficiente que la información se suba en una nube dependientemente del ERP en el que la autoridad pueda visualizar dicha información? Creo que es para ti esta, Sí, Vane. pues principalmente si la información va implícita al sistema. O sea, al final lo que se tiene que subir a otro ambiente es el sistema. Acuérdense que no debemos de dar, o sea, no es proporcionar catálogos, no es proporcionar informes, es darle acceso directo al sistema y que ellos evalúen qué información quieren revisar. Claro, exactamente. Aquí hay otra que creo que se la puedo contestar. Dice, la autoridad fiscal notificará a los contribuyentes cuando acceda al control de inventarios del anexo 24. No, No. justamente ellos van a tener la capacidad de poder meterse al sistema A en las, discreción. a discreción y en el momento en que lo deseen. Por eso es importante que parte de la programación del sistema para control interno te genere estas notificaciones o estas bitácoras de saber qué usuarios son los que entraron, ¿no, Vane? Con Exacto. esto puedas identificar qué hizo la autoridad, qué entró, qué visualizó, ¿Cuánto como tiempo tema. estuvo? ¿Cuánto tiempo estuvo conectado? Sí, esa discreción así lo marca porque lo especifica que en cualquier momento puede ingresar. Aquí no se notifica antes. Claro. Mira, otra dice, ¿pudieran por favor explicar qué implica el proporcionar el acceso a las autoridades a través de usuarios y contraseñas? Pues implica el cumplir con la nueva disposición que te marca el tener empresa certificada IVA y EPS, ¿no? Implica el darle acceso a tu sistema para que confirme, evidentemente, los 3 puntos que comenté, que tu sistema sea automatizado, que tengas registros de importación y exportación y que puedas generar reportes. Eso es darle el usuario y contraseña, poder dar cumplimiento a esta disposición
¿Para qué? Para que ellos evalúen que tienes todo lo necesario respecto al control de inventarios. De acuerdo. Y aquí hay otra para ti, Vane. Dice, ¿a qué se refiere el plazo de 48 horas que esté reflejada la información en el anexo 24? Claro, como lo marca la disposición, tu información aduanera tiene que verse reflejada en tu sistema de control de inventarios a 48 horas de haber pagado el pedimento. Entonces, recordemos que la información que se administra en el control de inventarios es a través de pedimentos que ya han sido pagados. Quiere decir que tú cuando realices una importación, pedimento pagado, tienes 48 horas para registrarlo en el sistema. Lo mismo pasa para las exportaciones. Una vez concluido el despacho, tenga pedimento pagado, tienes 48 horas para que en el sistema se vea reflejado la información. Claro, claro. Aquí hay dos que van de la mano, la resumo porque dice, pone en riesgo la certificación el hecho de tener proveedores con opinión de cumplimiento negativa, o que se encuentren en el supuesto del 69B. Sí, por supuesto. Hoy en día, todo nuestro actuar en cuanto a nivel comercial que tengamos tanto de proveedores como de clientes, ¿no? Y nosotros mismos, uno de los factores determinantes y donde más está apretando la autoridad justamente es en el cumplimiento permanente de las obligaciones fiscales, ¿no? Si se dan cuenta, la autoridad ha implementado este mecanismo para que cualquier empresa que esté con una inconsistencia fiscal derivado del 69B, en automático se le limiten todos los beneficios, ¿no? Entonces, tiene este alcance también para la certificación, por lo que nos pone en un nivel de riesgo importante. Parte de las buenas prácticas justamente que hemos venido comentando en otros webinars es que este monitoreo para nosotros, yo le llamo ya como triple hélice al interior de la organización, que es prácticamente el área de producción, el área de contabilidad y finanzas y el área de comercio exterior. Estos tres ya es el ecosistema que para efectos de comercio exterior debemos de aprender a comunicar y a trabajar de manera integral, porque en cualquiera de esos tres elementos donde tengamos inconsistencias, tenemos afectaciones para el negocio. Entonces, sí, respondiendo a la pregunta, es parte ya del monitoreo permanente del programa, ¿no? Sí. Aquí tenemos bastantes preguntas adicionales. Déjenme, ¿les parece bien 5 minutitos más? Porque me parece que son relevantes. No sé si los alcanzas ahí también a tú a visualizar, Vane, Juve, Sí, sí van mucho en relación a la información de lo que se debe de visualizar, ¿no? Esta es otra para ti, Vane. La información que debe agregarse al anexo 24, apartado C, es a partir de la fecha en que se me otorgó la certificación. Dice, por ejemplo, 2020. Mira, es algo que valdría la pena tener un poquito más de espacio para discutir, pero en resumen te puedo comentar algo. No lo especifica tal cual. ¿Qué pudiera yo deducir? Es que tú tienes un banco de información, ¿no? Y el cual también tienes que está alojado en tu anexo 24, pero hasta por cuestiones de capacidad de procesamientos, muchas veces las bases son tan grandes que se tiene que dividir para eficientar el tema, ¿no? Entonces, quiere decir que si la autoridad no es que estés obligada a darle toda esa información inmediato, es algo que no está determinado. Te pudiera decir, o el periodo que tienes auditable de 6 años y medio, ¿no? Es el que pudieras estar presentando en tu base. Sin embargo, hay bases que cada año tienen que hacer un respaldo por lo que te digo, procesamientos. Esto no quiere decir que estés incumpliendo. Esto quiere decir que sí lo tienes, pero lo tienes resguardado y que tienes por temas de eficientar tus procesos, las tienes resguardados en bases. No te tiene que
dictar una observación. El SAT solamente te va a decir los reportes habituales en una fiscalización, es que te seleccionan un periodo y sobre ese periodo demostrar que la mercancía tuvo su retorno. Entonces, aquí a manera visual también es algo que no está especificado y que también pudiéramos usar a favor. O sea, no te lo marca, yo te diría 6 años y medio. Sin embargo, hay empresas que por la capacidad y el tamaño de información no les es posible y cada 2 años hacen respaldos. Lo que quieren ver la autoridad es que tengas información sobre todo y que vaya a la par ya con su lineamiento de información actualizada. Recordemos que el anexo 30 te exige un actualizado de mínimo un mes, en lo cual tienes que reflejar descargos y tienes que cargarlos al sistema. Entonces, ahorita lo que hicieron es reducir el plazo de un mes o bimestral a 48 horas solamente en la visualización, ¿no? De acuerdo. Mira, esta pregunta también es otro caso que de los que hemos venido acumulando. Dice, déjenme ver, se me movió aquí tantito. ¿Qué pasa si acabas de hacer un proceso de corrección y se hizo en un sistema externo? ¿Qué periodo de información es el que se tendría que tener disponible para dar cumplimiento a partir de la publicación? Pues creo que va igual de la par. La autoridad no te dice qué periodo estás obligado a mostrar, solamente te está diciendo que tengas que tener un sistema de control de inventarios en el cual puedas reflejar estas operaciones. Ahí digo, no hay ninguna obligación de tener un periodo. Sin embargo, si estás manejando temporales y todo, pues tus periodos bases serían 18 meses, 6 meses o indefinidos si se trata de activos fijos. Activos fijos, en estricta teoría, los tendrías que tener activados en tu anexo 24 cuando no son atemporales, o sea, no hay una definición de vencimiento y deberían de reflejarse en estricta teoría. Sin embargo, no marca una obligación. Correcto. Sí. Miren, aquí hay otra. ¿Será suficiente que la información se suba en la nube independientemente del ERP, en el que la autoridad pueda visualizar dicha información? Sí, aquí como lo habíamos comentado, la obligación es para la estructura del anexo 24 rubro C. Entonces, eso es lo único que se tiene que subir. La conectividad que tengas con tu RP y tu anexo 24 es control interno. Entonces, esa no la subirás ni darás acceso a la autoridad, ¿sale? Sí, Solamente es para el... tienes que subir el módulo de activo fijo. O sea, sí tienen que ver un ecosistema automatizado, no solamente de puros reportes, tienen que ver un ecosistema estructurado donde puedas visualizar catálogos, puedas visualizar registros y puedas visualizar todos los reportes en el cual puedes tener acceso. Entonces, tiene que ser un ecosistema. No solamente, o sea, si quieren subir reportes de aquí está mi catálogo y en Excel y en eso no les va a aplicar, ¿no? Claro. Y otro para ti también, Vanel, dice, la información se tendrá que transmitir del RP al anexo 24 de manera automatizada o se puede usar layouts. Esto ya tendrá que definirse dependiendo de cómo va a ser la instalación, ¿no? O sea, cómo va a ser tu proceso de implementación. Puede ser un puente. Yo recomiendo que sea un puente en donde tengas un servidor aislado, ¿no? Y que sí se administre información, pero que tú tengas un anexo resguardado. Y obviamente con todas esas interacciones que has llevado a cabo con tu ERP. Claro. Y vamos a la última, si les parece bien. Dice, lo del tema del tiempo de las 48 horas para tener el registro
de la información en el sistema incluye generar los descargos? Pues en ¿La estricta quieres? teoría sí, en estricta teoría sí, dado que el anexo 24, ¿qué cargas? Cargas información aduanera que conlleva a un catálogo de números de partes y ese catálogo de números de partes conlleva a un catálogo de materiales. De manera automatizada, si tú ingresas información de un pedimento de exportación, una salida, cambio de régimen, el número está unido a la, a la sí tendrá. Perdón, creo que se le cortó un poco ahí ya la señal a Vane, pero complemento ahí su comentario. Es justamente si registramos un pedimento de salida, ¿no? Un pedimento de exportación, retorno, a partir de ese momento que se tramita el pedimento, tenemos 48 horas para su registro y en este caso, como se trata de una operación de exportación, pues conlleva la obligación de tener que hacer su proceso de descargo, ¿no? Entonces, me parece que por ahí es donde la autoridad está pretendiendo que realmente tengamos un sistema de control de inventarios actualizado, ¿no? Y da este plazo de las 48 horas. Es decir, si tú ya tuviste cargadas tus entradas y estás haciendo una salida, pues en menos de 48 horas deberíamos de tener la capacidad para que la herramienta haga haga el registro de la salida y su descargo correspondiente, ¿no? Pues creo que si les parece bien, con mucho gusto vamos a atender las demás preguntas. Son bastante las que tenemos todavía, pero un compromiso de parte del equipo de comercio es darles la información, se las haremos llegar a la brevedad a sus correos electrónicos, así como también la presentación para aquellos que requieran contar con esta información. Y pues, como ven, el panorama creo que es un poco delicado en el sentido de la labor que nos implica entrarle a una cultura ya de cumplimiento permanente en los temas de los controles y cumplimientos de las importaciones temporales. Es momento de reforzar sus procesos internos, ¿no? Y esperemos que pues estas recomendaciones de ahorita, sabemos que no se puede hacer esto solo, sabemos que requieren de asesoramiento, requieren también de un buen técnico y gente de sistemas. Me parece que ahí es la clave para poder implementar esto de manera adecuada, pero pues como siempre se los compartimos, estamos aquí a sus órdenes para poder apoyarlos, atender sus dudas y pues muchas gracias por su tiempo y bueno, pues estaremos monitoreando cómo avanza este proceso. No lo quiero comentar todavía como tal, pero por ahí hay un chisme de pasillo que de repente empezó a circular que había posibilidades de una prórroga. La verdad, no recomiendo que nos esperemos a eso. Les pido que tomemos acción inmediata a esto, con independencia de si salga o no, porque también esto sucedió cuando salió la resolución anticipada, que todo el mundo decía, no, ya las cámaras están presionando, lo van a ampliar y al final del día pasó tal cual como se publicó, no hubo ningún cambio. Y ahorita lo único que generó pues, es que perdimos tiempo y se nos redujeron los plazos para dar cumplimiento a este tema, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por su asistencia. Les agradecemos su tiempo y esperamos verlos pronto en nuestra siguiente sesión de webinar. Hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias. Beyond Tax and Legal Advisory.